Hola, antes de empezar quisiera aclarar dos cosas importantes. La primera es que probablemente me van a ver mirando constantemente hacia una zona y no es que haya algo súper importante o relevante detrás de la cámara, es que tengo mi computadora con mis apuntes. Siempre trato de investigar bastante los temas que les traigo y honestamente no me voy a aprender un ensayo completo de memoria, así que voy a tener esto como apoyo visual para así hablarles de la mejor manera posible. Y lo segundo y más evidente es que después de tanto tiempo decidí que ya era hora de que también apareciera yo por aquí. Así que este es el nuevo formato para Entre Dos Cinéfilos, más dinámico y más cercano. Y bueno, ya dado los anuncios parroquiales, quiero que se pongan cómodos porque el tema que les traigo hoy es muy interesante. Para inaugurar esta nueva etapa, hoy quiero hablarte del libro de Agustina Bastérica, Cadáver Exquisito. Bienvenidos, devotos del cine y amantes de lo extraño. Hay libros que uno termina, los cierra, los pone en un estante y sigue con su vida de lo más tranquilo. Pero hay otros que cuando ya vas por las últimas páginas te deja con esa sensación de querer mirar hacia el techo haciéndote preguntas muy cuestionables si de lo que acabas de leer es ficción o algo muy cercano a la realidad. Bueno, eso fue Cadáver Exquisito para mí. Curiosamente, este libro se volvió famoso por una sola palabra, canibalismo. Y claro, es totalmente entendible el por qué. Es una premisa que llama mucho la atención, que despierta esa curiosidad morbosa que todos tenemos y también nos da la necesidad de saber cómo, cuándo y por qué ocurrieron los hechos. Pero sinceramente creo que el tema del canibalismo es lo menos espantoso de toda la trama de esta historia. Lo realmente perturbador no es que la gente coma gente, es la facilidad en que toda una sociedad puede volver y convertir algo horroroso en una costumbre. El libro te explica cómo lo organizan, cómo lo reglamentan, lo venden y sobre todo cómo cambian el lenguaje para que todo deje de sonar aterrador y se vuelva un poco más sutil, un poco más suave y dulce al oído. Y eso, cinéfilos, si lo analizamos, da más miedo que cualquier otra cosa. La novela nos lleva a un mundo distópico, donde una extraña pandemia, que por cierto nunca se termina de explicar bien, convierte la carne animal imposible de ingerir. Así que no hay vacas, no hay cerdos, no hay pollos, ni ningún otro animal que ustedes imaginen que pueda ser posible comer. Y uno creería que ante una crisis así, se pensaría en diferentes formas de poder alimentarse, cambiar hábitos o inventar algo, no sé, cualquier cosa. Pero, aparentemente, cambiar hábitos alimenticios era demasiado difícil en esta trama. Así que fue más fácil decir, bueno, normalicemos y legalicemos el comer carne humana. Claro, esa era la mejor idea que tenían en la reunión. Yo me imagino siempre a alguien en la reunión levantando la mano y preguntando si no era mejor opción sembrar más vegetales, más frutas, más verduras, y alguien más respondiéndole que no, que eso era muy difícil, que mejor industrialicemos el canibalismo. Porque sí, aunque suene así de absurdo, así pasa en este mundo. Y sin embargo, el libro es tan genial y está tan bien hecho que después de unas cuantas páginas te olvidas de todo esto porque ellos mismos no se cuestionan las cosas, ellos simplemente la aceptan. Pero hay un detalle que me parece aún más brillante en este libro, y es que las personas que son utilizadas para el consumo ya no se les puede llamar personas, a estas se les llaman cabezas. Puede parecer una tontería el simplemente cambiar una palabra, pero si lo analizamos bien, es una manera muy inteligente de jugar. Al menos creo que la autora lo hizo para poder darnos a entender de que las palabras nunca son inocentes. Si lo pensamos bien, no es lo mismo decir despedidos a reestructuración. No es lo mismo decir daños colaterales que murieron civiles. Así que definitivamente no es lo mismo decir cabezas a decir personas. El lenguaje tiene una habilidad increíble, tiene el poder de poder cambiar algo horrible, hacerlo sonar bonito y que todo parezca normal. Como si el horror se pudiera archivar en una carpeta con una etiqueta bonita. Y eso no solamente pasa en Cadáver Exquisito, si lo analizamos también pasa en la vida actual, porque no se está inventando algo completamente nuevo, solamente se está exagerando con cosas que ya hacemos. Y si hay un lugar en este libro que se puede entender muy bien cómo es que funciona todo esto, es en el frigorífico donde trabaja Marcos. Ahí yo me esperaba un lugar súper grotesco, violento y espantoso que me hiciera pensar que
todo estaba mal. Pero Agustina Basterrica es tan inteligente que hace que todo funcione exactamente como cualquier industria actualmente. Hay protocolos, hay controles de calidad, también hay clasificaciones, rendimiento, productividad. Creo que hasta podría decir que hay una logística dentro de todo este mundo que funciona de maravilla. Y claro, ¿verdad? Si no olvidáramos de qué productos es que se está industrializando, de qué productos estamos hablando. Las llamadas cabezas nacen para ser consumidas. Ellas son criadas, son alimentadas, clasificadas según su nivel de pureza e incluso llegan a cortar sus cuerdas vocales desde muy pequeñas para que éstas no aprendan a hablar y mucho menos pensar. Porque claro, si lo pensamos bien, es mucho más fácil convertirlas en mercancía cuando ellas pierden su identidad y su voz. Y este es otro punto que me pareció genial, porque la autora entiende algo muy importante. Es mucho más fácil destruir a alguien cuando primero logras convencerlo de que nunca fue alguien. Todo está narrado con una frialdad impresionante, que no te hace sentir que estés leyendo un dramatismo o un discurso. ¿Por qué? Porque todo está mostrado de la manera más normal en cómo funcionan las cosas actualmente, como si estuvieras leyendo un manual de una empresa cualquiera. Y fue justo en este punto cuando a mí me empezó a dar un cosquilleo o a empezar a sentirme incómoda leyendo este libro. Mientras leía estas páginas no dejaba de pensar en algo, y es en cuántas veces dejamos de cuestionarnos las cosas por el simple hecho de que las vemos todos los días. Porque cuando algo se vuelve rutina, deja de sentirse extraordinario y nuestro cerebro lo empieza a procesar como algo normal. No sé si es exactamente la intención que tenía la autora de que nosotros lo pensáramos, pero al menos fue algo que no me pude sacar de la cabeza por mucho tiempo. Luego conocemos a Marcos Tejo, nuestro protagonista, y aquí es donde el libro vuelve a jugar con nosotros porque Marcos no parece ser un villano cualquiera, ni siquiera se muestra ser una persona mala. Es un hombre completamente roto, que perdió a su hijo, su matrimonio se vino cuesta abajo, tiene una relación un tanto extraña y distante con su hermana e incluso carga con la responsabilidad de su padre enfermo al cual visita constantemente. Marcos trabaja dentro de este sistema que claramente se muestra que le incomoda e incluso él no come carne. Y claro, nosotros como lectores empezamos a hacernos ilusiones pensando que, claro, este hombre me da buena espina, me da la ilusión de que es diferente, que no es como los demás. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto, a que los protagonistas reaccionen así. El mismo Hollywood nos ha mal acostumbrado a que hagan esto. Siempre esperamos a que el protagonista o el personaje principal se levante y salve el día. Pero Marcos no es así, porque no es un héroe, es una persona común y corriente como tú y yo, que se encuentra agotada, es un sobreviviente y está haciendo lo que puede. Se muestra siempre intentando convencerse a sí mismo que todavía queda algo de humanidad dentro de él. Y eso siento que es aún más triste que todo el miedo que tiene dentro de este libro. Hay un personaje del que casi nadie habla cuando recomienda este libro que a mí personalmente me dolió mucho, y es el papá de Marcos. Es un hombre mayor, enfermo, que poco a poco va perdiendo la memoria. Hay momentos en que ya no reconoce a su hijo, confunde recuerdos y se queda siempre atrapado en ese pasado y presente. Y mientras Marcos lo visita, le da de comer y trata de acompañarlo, el libro vuelve a hacer algo que me parece muy increíble. Y es que a pesar de todo lo que pasa en este mundo distópico, Marcos sigue intentando ver a su papá como la persona que siempre fue. Aunque ya no recuerde quién es, ya no pueda conversar con él como antes y la enfermedad le haya ido robando partes de sí mismo. Y fue aquí cuando me hice preguntarme nuevamente, ¿en qué momento dejamos de ver a alguien como persona? Cuando pierde la memoria, cuando deja de hablar, cuando deja de producir o cuando alguien decide cambiarle el nombre. No sé si Basterrica quería que hiciéramos esta conexión, pero fue algo de lo cual pensé y creo que deberíamos todos de analizar. Hay una escena que todavía me incomodó aún más y es la escena de los ejecutivos. Marcos es invitado a una cena con personas importantes dentro de este mundo y mientras comen, él
es espectador y oyente de unas conversaciones un tanto incómodas. Hablan de productos, de la calidad, de cortes de res, bueno, cortes ya tú sabes de qué, pedidos de pieles y métodos de producción. Como si estuvieran hablando de cualquier tema irrelevante o sin importancia. Y yo, en este momento que leía estas escenas, yo seguía pensando, ¿por qué no hay alguien que levante la mano y diga: maes, ¿ustedes no creen que todo lo que estamos haciendo está un poquito mal? Pero no, nunca pasó y eso me asustó mucho, porque eran personas como tú y yo teniendo una conversación normal de almuerzo. Investigando un poco al respecto al libro, llegué a una idea de una filósofa llamada Hannah Arendt, que encaja mucho aquí, y ella habla de la idea de la vanidad del mal. Esa idea que ella plantea es de que muchas veces las peores atrocidades no necesitan de monstruos, simplemente necesitan de personas que hagan su trabajo, sin detenerse a pensar demasiado lo que están haciendo. Y eso, mis queridos cinéfilos, da muchísimo más miedo que cualquier historia de terror. Después aparece Yasmín, la cabeza que Marcos recibe como regalo. Y les voy a confesar algo. En este capítulo yo caí redondita, caí completita nuevamente. En el momento en el que Marcos decide nombrarla, decide ponerle a esta cabeza Yasmín. Porque yo dije, bueno, aquí llegó la redención, aquí llegó el cambio, llegó la revolución. Pero no, Basterrica yo creo que me vio a través del libro y dijo: ¡qué mujer más inocente! Porque no, ella no hace nada de esto. Marcos la cuida, sí. La protege, sí. La alimenta, sí. Pero si lo analizamos, Marcos nunca la ve como una igual. Nunca deja de decidir por ella. Es más, nunca la trata como algo que no le pertenece. Al contrario, él siempre la trata como algo que le pertenece, que es de dominio de él. Y esto me parece muy duro, porque me abre otra pregunta. Y es: ¿cómo uno puede querer tanto a alguien y ejercer aún así poder sobre ella? Nosotros creemos, o muchos de nosotros creemos, que el amor y el control no pueden estar al mismo tiempo, no pueden coexistir juntas, pero sí pueden. El cariño no siempre llega a eliminar la dominación, más bien a veces lo que hace es verla más amable. Y creo que este tema es muy doloroso porque no solamente pasa en este mundo distópico, también pasa en la vida real. Pero siguiendo con la trama de esta novela, hay una escena que no quiero que quede olvidada, porque probablemente es por la que este libro se volvió tan conocido y tan famoso. Les cuento. Hay una escena en donde Marcos, en una de sus tantas visitas a un zoológico abandonado, encuentra una pared grafiteada. Y dentro de esos tantos grafitis, él llega a leer un verso de la canción de Soda Stereo, Entre Caníbales. Él lee el verso de come de mi carne. Y aquí es donde probablemente me lleve muchos comentarios negativos, pero voy a decir lo que opino. Yo nunca entendí y nunca voy a entender cómo fue que esta escena terminó convirtiéndose básicamente en el símbolo del libro. Yo llegué a ver TikToks, edits, videos, frases, romantizando esto, y yo lo único que podía pensar en esto, cuando vi estas cosas, fue algo. En serio, esto fue lo que más les llamó la atención, esto fue lo que más les impactó, lo que más vieron importante de todo el libro. Mientras mis redes sociales se llenaban de tantos edits romantizando esta frase, yo seguía pensando, seguía procesando que existían granjas humanas, que habían frigoríficos y todo este rollo. Supongo que hay prioridades. Lo único que voy a decir y que quiero aportar es que esto habla mucho de nosotros como lectores. Porque si lo analizamos, a veces nos aferramos más a las cosas que nos dan emociones, que se pueden volver virales, para así evitar ver el resto que puede ser demasiado incómodo. Y entonces llegamos al final. Durante toda la novela seguía esperando a que Marcos hiciera algo. No sé, lo que fuera. Que escapara, que denunciara el sistema, que salvara a Yasmín, que huyera con ella, lo que fuera.
Pero no, Basterrica nunca me concedió el deseo. Hace exactamente todo lo contrario. Nos recuerda que vivir demasiado tiempo dentro de un sistema puede terminar cambiando incluso aquello que nosotros juramos nunca hacer. Y entonces es cuando aparece una frase que todavía me persigue y que nunca voy a olvidar, con la que termina el libro. La frase de: tenía la mirada del animal domesticado. Cada vez que leo esa frase o que la recuerdo, siempre pienso en cosas distintas, siempre analizo y trato de reflexionar cosas diferentes, porque siento que Basterrica no habla solamente de Marcos. Siento que ella habla de cualquiera de nosotros, de cómo nos acostumbramos y cómo aprendemos a vivir con cosas injustas simplemente porque llevan demasiado tiempo ahí y no las cuestionamos. Creo que por eso Cadáver Exquisito es una de las distopías más inteligentes, porque no imagina un mundo imposible, aunque bueno, quién sabe, esperemos que no. Sino porque toma cosas que ya existen. Toma el mercadeo, toma el consumo, toma la desigualdad, la deshumanización e incluso el lenguaje y simplemente lo empuja un poquito más para que suene muy exagerado. Lo suficiente para que nosotros dejemos de verlo como algo que no sea tan anormal. Cuando terminé de leer este libro fue algo muy curioso porque no pensé en qué miedo vivir en un mundo así, porque claramente da mucho miedo vivir en un mundo así. Lo que pensé fue qué miedo todas las cosas que hoy nosotros consideramos normales y no cuestionamos. Creo que esa es la verdadera pregunta que nos deja Basterrica a nosotros. No nos pregunta si comeríamos carne humana, porque sería una pregunta demasiado fácil y evidentemente todos diríamos que no, o al menos eso espero, sino que nos pregunta algo más incómodo. Ella nos pregunta qué cosas hacemos hoy sin cuestionarnos simplemente porque alguien decidió ponerles un nombre bonito. Y ahora yo te quiero dejar una pregunta. Si el lenguaje tiene el poder de convertir lo inaceptable en aceptable, ¿cuántas palabras usamos todos los días sin detenernos a pensar en todo lo que realmente esconde? Yo me despido aquí entre dos cinéfilos. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.